El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24:35, Isaías 40:8. El doctor Passen, refiriéndose a la Biblia, ha dicho lo siguiente: destruye este volumen, tal como han tratado de hacerlo en vano los enemigos de la felicidad del hombre, y nos dejará sumido en profunda ignorancia con respecto a nuestro Creador, a la formación del mundo en que habitamos, al origen de nuestra raza y sus progenitores, a nuestro destino futuro, relegándonos al plano de la fantasía, de la duda y conjetura. Destruye este volumen y nos privarás de la religión cristiana, con todos sus consuelos vivificantes, esperanzas y perspectivas que ofrece, no dejándonos nada sino elegir, miserable alternativa. Entre las lóbregas tinieblas de la infidelidad y las sombras monstruosas del paganismo. Destruye este volumen y despoblarás el cielo, cerrarás para siempre sus puertas a la desdichada posteridad de Adán, restituirás al rey de los terrores su fatal aguijón, sepultarás la esperanza en la misma tumba que recibe nuestros cuerpos. Consignarás a todos los que han muerto antes que nosotros al sueño eterno o calamidad infinita, y nos dejarás sin esperar nada a nuestra muerte, sino suerte similar a la de ellos. En una palabra, destruye este volumen, y nos despojarás al instante de todo lo que impide que la existencia se convierta en el peor de todos los azotes. Apagarás el sol, secarás el océano y harás desaparecer la atmósfera del mundo moral, y degradarás al hombre a un nivel desde el cual quizá mire con envidia a los brutos que perecen. Bosquejo y hay necesidad de las escrituras, tal revelación debe desearse. Tal revelación debe esperarse. Tal revelación sería expresada en forma escrita. 2. La inspiración de las escrituras divina y no meramente humana. Única y no común. Viva y no mecánica. Completa y no meramente parcial. Verbal y no meramente conceptual. 3. La verificación de las escrituras afirma ser inspirada. Tienen toda la apariencia de inspiradas. Uno siente que son inspiradas. Demuestran ser inspiradas. ¿Y hay necesidad de las escrituras? ¿Qué cosa es la verdad?, preguntó Pilato, y por su tono sugirió que la búsqueda de la verdad era vana, sin esperanza. Si no existiera una guía autorizada para llegar al conocimiento de Dios, preguntó Pilato, y por su tono sugirió que la búsqueda de la verdad era vana, sin esperanza. Si no existiera una guía autorizada para llegar al conocimiento de Dios, el hombre y el mundo, luego Pilato tenía razón. Pero no se necesita caminar a tientas sumido en la duda y el escepticismo, puesto que hay un libro, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. 1. Tal revelación debe ser deseada. El Dios que creó el universo debe ser un Dios sabio, y un Dios sabio ciertamente tendrá un propósito determinado para sus criaturas. El descuidar este propósito sería necedad, y el desafiarlo pecado. Mas, ¿cómo se puede conocer a ciencia cierta el propósito divino? La historia nos demuestra que el mundo arriba a diferentes conclusiones, y hay muchas personas que jamás arriban a ninguna. La experiencia nos demuestra que el problema no se puede solucionar solamente por el estudio. Algunos carecen del tiempo necesario, otros, aunque quisieran estudiar, no tienen capacidad para ello, y aunque tuvieran éxito, arribarían a sus conclusiones con lentitud y con dudas. Los sabios quizá propugnen sistemas filosóficos para llegar a la verdad, pero ningún sistema, por completo que sea, jamás podrá descubrir la verdad. El mundo por medio de su sabiduría, filosofía, no conocía a Dios, nos dice la versión moderna. Las verdades que le dicen al hombre como pasar de la tierra al cielo, deben de ser enviadas del cielo a la tierra. En otras palabras, el hombre necesita una revelación. 2. Tal revelación debe esperarse. En la naturaleza, tenemos una revelación de Dios que puede ser comprendida por la razón. Pero cuando el hombre está arrojado por el pecado, y su alma se halla agobiada, tanto la naturaleza como la razón son impotentes para proporcionar luz y alivio. Oigamos a hombres que hicieron culto de la razón. Dijo Manuel Kant, uno de los egregios pensadores de todos los tiempos: haces bien en fundamentar tu paz y piedad en los evangelios, pues solo en los evangelios se halla la fuente de verdades espirituales después que la razón ha llegado al límite de su investigación, en vano.
Otro filósofo capacitado, Jorge Guillermo Federico Hegel, no quiso otro libro en su lecho de muerte que la Biblia. Dijo que si pudiera prolongar la vida, se dedicaría al estudio de ese libro, pues en él había hallado lo que la razón no podía descubrir. Sí, como creemos, dijo que si pudiera prolongar la vida, se dedicaría al estudio de ese libro, pues en él había hallado lo que la razón no podía descubrir. Sí, como creemos, hay un Dios bueno, es razonable esperar que se revelara personalmente a sus criaturas. El reverendo J. S. Clarke dijo lo siguiente: no podemos imaginarnos que un padre se oculte para siempre de su hijo, que nunca se comunique con él. Tampoco podemos imaginar que un Dios bueno oculte de las criaturas creadas a su imagen la apelación de su ser y de su voluntad. Dios ha hecho al hombre capaz de y deseoso de conocer la realidad de las cosas. ¿Y acaso ocultará una revelación capaz de satisfacer ese deseo? Según la antiquísima mitología egipcia, la legendaria esfinge tebana proponía enigmas a los que pasaban, y los aba si no los descubrían. Sin duda alguna un Dios amoroso y sabio no dejará que el hombre perezca por falta de conocimientos, desconcertado ante el enigma del universo. Por su parte, el Dr. Hughes afirma, la inteligencia de Dios despierta en nosotros la esperanza de que Él ha adaptado los medios al fin, y que coronará la naturaleza religiosa con una religión sobrenatural. La benevolencia de Dios despierta la esperanza en nosotros de que sacará a sus criaturas de su doloroso azoramiento y conjurará el peligro que las acecha. La justicia de Dios despierta en nosotros la esperanza de que hablará a la conciencia con tono claro y de autoridad. 3. Tal apelación sería expresada en forma escrita. Es razonable pensar que Dios expresara en un libro su mensaje al hombre. El Dr. Kaiser dice lo siguiente: los libros constituyen el mejor método de preservar la verdad íntegra, y transmitirla de generación en generación. Ni la memoria ni la tradición son dignas de confianza. Por lo tanto, Dios procedió con la mayor sabiduría y también en forma normal al proporcionar al hombre la apelación divina en forma de libro. De ninguna otra manera, hasta donde nos es posible ver, podría Él haber impartido a la humanidad un nivel infalible que hubiera estado disponible para toda la humanidad, y que continuaría a través de las edades, y del cual el hombre podía obtener el mismo nivel o patrón de fe y conducta. Es razonable esperar asimismo que Dios inspiraría a sus siervos para registrar las verdades que no podrían haber sido descubiertas por la razón del hombre. Y finalmente, es razonable creer que Dios ha preservado en forma providencial los manuscritos de las Sagradas Escrituras, y ha inspirado a la Iglesia para incluir en el canon solo aquellos libros que Y finalmente, es razonable creer que Dios ha preservado en forma providencial los manuscritos de las Sagradas Escrituras, y ha inspirado a la Iglesia para incluir en el canon solo aquellos libros que tuvieron su origen en la inspiración divina.